Bienvenidos de nuevo a Iglesia Celebration. Hoy es otro día especial porque vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulada De la tragedia al triunfo, sobre una historia que tiene tragedia, pérdida, muerte, lágrimas, suspenso, risas, milagros, boda, embarazo, restauración, o sea, tiene todo. Es una de las historias de amor más famosas y más poderosas de toda la historia. Entonces les digo a los hombres, primero, de que si vienes a la iglesia cada semana durante esta serie, tu esposa no te puede obligar a ver películas románticas con ella, porque esto tiene todo. Solo tiene que venir a la iglesia y va a hacer todo lo que una necesita para recibir esa historia de amor, romance y todo eso, porque está llena de esta historia, es buenísima. Pero realmente hay que notar que esta historia no solo es famosa en la Biblia, sino que hay eruditos que ni creen en Dios y ellos admiten que esta historia que nosotros vamos a estudiar es una de las mejores escritas historias de la historia, honestamente. Entonces, nosotros vamos a estar viendo, como les conté la semana pasada, sobre la vida de Ruth. El libro de Ruth es una de las obras de literatura mejores escritas, honestamente. Y el libro fue escrito con la intención de ser leído de una vez. O sea, hay 4 capítulos en este libro y el autor escribió este libro para que uno se sentara a leer o escuchar cada capítulo de una vez, no sobre varios días o mucho tiempo. Porque es realmente para poder captar el capítulo 1, en su totalidad hay que saber detalles del capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4. Por eso realmente la intención es leerlo de una vez. Pero les digo eso porque nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a tomar 6 semanas para estudiar este libro y vamos a estudiarla poco a poco en orden, capítulo por capítulo, y hasta van a haber momentos que vamos a estudiar este libro palabra por palabra, porque si solo leemos esta historia en el español y no estudiamos ciertas palabras y frases realmente en el idioma original, el hebreo, vamos a perder la oportunidad de realmente tener la misma reacción que la gente de aquel día, que hace 3,000 y pico años, cuando ellos escucharon o leyeron esta historia por primera vez, ellos tuvieron una reacción, pero inexplicable de las cosas que escucharon o leyeron. Y nosotros realmente podemos y debemos tener la misma reacción, pero hay que dedicar el tiempo para estudiar el libro bien, para no solo escuchar uno de los mensajes de esta serie de prédicas, sino dedicar las 6 semanas para escuchar todo y realmente va a ser buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Les quiero dar un poco del contexto de lo que vemos en esta historia. Primero les digo que solo hay 2 nombres de libros en la Biblia nombrados por mujeres. Uno es Esther y el otro es Ruth, la que estamos estudiando. Pero Ruth es el único libro del Antiguo Testamento nombrado por una mujer o una persona no judía. O sea, entonces desde el inicio, si yo soy una persona de aquellos días escuchando hasta el título, el nombre de este libro, me voy a quedar ¿de qué se trata eso? Sabiendo que está escrito sobre una mujer, y no solo una mujer, sino una mujer no judía. Entonces, solo al escuchar el título, yo voy a prestar mucha atención y voy a estar ¿de qué se trata esta historia? ¿Verdad? O sea, tenemos que saber eso. También vemos que los eventos realmente de este libro suceden en el tiempo de los jueces. ¿Okay? Para darles como el contexto, para que estemos ubicados bien, de entender dónde estamos en la historia del Antiguo Testamento. Digamos, Moisés liberó a los israelitas de Egipto. Por 40 años ellos andaban vagando en el desierto, y de ahí Moisés muere y Josué les guía a la tierra prometida, lo cual se llama Canaán, y ellos se establecen ahí. Pero de ahí inicia el libro de los jueces, y el libro de los jueces viene después del libro de Josué. ¿Okay? Entonces va en orden así. Va Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. ¿Okay? Entonces el libro de los jueces empieza así, dice el versículo 10 del capítulo 2.
después de que murieron todos los de esa generación, hablando de la generación de Josué y todos ellos, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Así inicia este libro de los jueces. Y hasta termina el libro de los jueces hablando de eso. En esos días, hablando de los días de los jueces, Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea, solo al pensar en lo que dice ese libro, nosotros debemos y podemos admitir que estamos viviendo en tiempos muy similares hoy en día. Así que vamos a aprender bastante de esta historia de Ruth. La historia de la vida de Ruth sucede no después del tiempo de los jueces, sino dentro del tiempo de los jueces. Entonces, como les dije, va en orden cronológico, o sea, Josué, jueces, Ruth. Pero no es como que terminó las cosas en el libro de los jueces y de ahí empieza el libro de Ruth, sino que en jueces la historia de Ruth está sucediendo dentro del tiempo de los jueces. Es importante saber eso, ¿ok? Entonces estamos bien. De ahí vemos que Ruth está pasando en medio de eso, todo lo que está sucediendo. Así que vemos el primer versículo, como inicia en Ruth 1:1. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. ¿Ok? Entonces vamos a desempacar eso, pero hay que aplicarlo a lo que nosotros estamos viendo y lo veremos una conexión hoy. Porque nosotros, igual como en aquellos días vino una hambruna, una escasez, nosotros, por decirlo así, espiritualmente estamos viviendo un tiempo de hambruna que lleva a muchas personas a tomar decisiones equivocadas que causen tragedias en sus vidas en el futuro, porque eso es lo que sucede en esta historia. Entonces, la pregunta que veremos y responderemos al ver solo los primeros 7 versículos de este libro de Ruth, capítulo 1, es la siguiente. Cuando experimentamos dificultades en la vida, ¿cómo podemos tomar decisiones correctas? Porque muchas personas, al entrar en una dificultad, toman decisiones equivocadas fácilmente. Pero no hay que hacer eso. Y vamos a aprender eso solo al ver esos primeros 7 versículos en el día de hoy. Entonces, primero vemos que cuando experimentamos dificultades, debemos esperar la dirección de Dios. Esperar la dirección de Dios. Ven lo que dice ese versículo 1 de Ruth 1, pero en completo, todo el versículo. Dice, como vimos hace un poco, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. De ahí dice, por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Ok, hay tanto que desempacar aquí, como les dije al principio. Realmente hay tanto que podemos ver y ir versículo por versículo, palabra por palabra, y vamos a hacer un poco de eso en este momento. Porque ahí dice, en los días en que los jueces gobernaban. Me gustaría darles un poco más de contexto sobre ese tiempo de los jueces para que lo captemos bien. Algunos de los jueces famosos que tal vez ustedes han escuchado de ellos, habían 11, pero 2 de ellos que son más famosos, Gedeón y Sansón. ¿Okay? Y solo si pensamos en cómo terminaron las vidas de Gedeón y Sansón, podemos saber que realmente el tiempo de los jueces era un tiempo difícil. Porque pensamos en Sansón por un momento. Murió, ¿no? Enfrente de todos sus enemigos, botando el edificio, ¿verdad? Con su fuerza, botando las columnas, si ustedes se recuerdan esa historia. Y Gedeón, después de haber ganado muchas batallas y todo, al ser usado por el Señor, dice la palabra que tan pronto que murió Gedeón, que todo el mundo se olvidó de lo que Dios había hecho y empezaron a adorar a un Dios falso de nuevo, ahí en la tierra prometida. Entonces, básicamente les cuento eso porque el ritmo, el ciclo, el patrón de este libro de los jueces y realmente de toda la Biblia es lo siguiente. Dios bendice, ¿verdad? El pueblo peca, vienen consecuencias o tragedias debido a su pecado y de ahí Dios los salva. Y en el libro de los jueces eso es lo que pasa. Y cada vez que Dios los salva, les trae otro juez. Y pasó 11 veces en este libro de los jueces. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que estaba pasando en el inicio de esa historia de Ruth, en el tiempo que gobernaban los jueces. De ahí dice, un hambre severa azotó la tierra.
tratamos de ponernos en los zapatos de aquellas personas que estaban escuchando a esta historia por primera vez en la cultura de ellos. Ellos, al escuchar que un hambre severa azotó la tierra, se hubieran quedado en shock, porque era la tierra prometida que estaba experimentando una hambruna. Había una escasez en la tierra prometida de Dios. O sea, eso es una sorpresa escuchar eso. Pero no solo eso. Dice, después de eso, que un hombre de Belén, o sea, nos da un poco de información sobre el primer personaje de la historia, un hombre de Belén. Pero cuando ellos escucharon que la hambruna no solo era en la tierra prometida, pero específicamente en Belén, ellos sabían que Belén significa casa de pan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, sabemos que hay un gran problema cuando el pueblo de Dios está viviendo sin comida en la casa de pan. O sea, hay un problema. Entonces es obvio en esta historia que Dios permitió la hambruna llegar a Belén porque su pueblo se había alejado de Él. Y muchas veces Dios permite a nosotros experimentar un poco de dolor para que no tengamos que experimentar mucho dolor. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces en la historia, debido a la hambruna, tenemos un hombre que veremos un poco más adelante que se llama Elimelech. Dice la palabra que dejó su casa, se fue a vivir a la tierra de Moab. Y solo al escuchar esa frase y esa palabra, Moab, la gente escuchando la historia taparon la boca. No lo podían creer. ¿Por qué? Primero vemos, y les voy a dar un poco de detalle, sabemos que Elimelech tomó una decisión equivocada al dejar a Belén y mudarse a Moab. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo podemos saber que era una decisión equivocada? Primero les digo, aunque había una hambruna en Belén, aunque las personas dentro de Belén estaban rodeados de problemas, de dificultad, literalmente no había comida, no había pan dentro de la casa de pan. Escucha lo que dice Salmo 37:35. El rey David dijo: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Porque piénsalo, para los justos, o sea, para los hijos de Dios, para los cristianos verdaderos, sin importar nuestras circunstancias, sin importar las dificultades que nos rodean, nunca tenemos que dudar del cuidado y la provisión de Dios. O sea, ni tenemos que preocupar de cómo Dios va a proveer hasta alimento por nosotros. Piensa en esto. Jesús, después de estar ayunando, ¿verdad?, en el desierto por 40 días, la palabra de Dios nos da una gran revelación, o sea, grande. Dice que después de estar ayunando por 40 días, Jesús tuvo hambre. Obvio. Pero ¿por qué nos dice eso? Nos dice que tuvo hambre porque de ahí llega la primera tentación del diablo, que era de tratar de convencer a Jesús de hacer ¿qué? De cambiar una piedra en un pedazo de pan, ¿verdad? O sea, Satanás estaba diciendo a Jesús lo mismo que nos dice a nosotros cuando pasamos por dificultades. O sea, nos dice, hey, estás en problemas, debes tomar esa decisión, esta situación en tus propias manos. Tu problema, esta dificultad es la cosa más importante en el mundo que estás pasando ahorita y tienes que arreglarlo por ti mismo. Tienes que ver qué hacer. Pero en el desierto, Jesús le dijo a Satanás, mira, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a encargar de arreglar mi problema con mis propias fuerzas. O sea, yo decido, en medio de esta situación, en medio de mi necesidad, de mi dificultad, mejor yo decido de confiar en la voluntad de mi Padre, de confiar en el plan de mi Padre, de confiar en mi Padre. O sea, y al hacer eso, Jesús nos enseña cómo confiar en Dios aún en medio de las dificultades. Y les cuento eso porque en la historia de Ruth, Elimelech no hizo eso. O sea, él no confió en Dios en medio de su dificultad. Él decidió de encargarse de arreglar su dificultad por él mismo, y él decidió no esperar a Dios, no esperar la dirección de Dios. Y cuando nosotros tomamos decisiones antes de recibir la dirección de Dios, nos metemos en más problemas. Por eso tenemos que aprender lo que dice Isaías 30:18. El Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Pero, ¿cuál es
Una de las decisiones, acciones más comunes que hacemos cuando enfrentamos dificultades en la vida o dificultades en el hogar, el trabajo, la escuela o con nuestras amistades. Si somos honestos, ¿qué hacemos? Muchas veces tratamos de huir del problema, de la situación. Pensamos que un cambio de ambiente cambiará las cosas, pero son pocas las personas que admiten que la mayoría de las veces la situación no es lo que tiene que cambiar, sino que nosotros necesitamos cambiar, porque podemos huir de nuestras dificultades al cambiar nuestro ambiente, pero a menudo nuestros problemas nos persiguen porque nosotros no hemos cambiado. Entonces, si huyes de tus problemas o del conflicto incluso con otros, escúchame, estás perdiendo una gran oportunidad de crecer como persona. Y también les digo, hay que saber que realmente nunca puedes huir del 100% de tus problemas, porque donde quiera que vayas, ahí estás tú. Entonces, cuando huimos de nuestras dificultades, a menudo las cosas se ponen peor. Y cuando huimos de nuestros problemas, nos perdemos de lo que Dios está tratando de enseñarnos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero yo sé que hay momentos, claro, en que Dios quiere que nos movemos, que hasta nos mudamos o que salgamos de una cierta situación o relación o nos alejamos de ciertas dificultades o ciertas personas, pero tenemos que esperar y seguir su dirección de hacer esas cosas. Y en nuestra historia, Elimelech no hizo eso. Él, este hombre, Elimelech, piénsalo, él es el padre, ¿no? O sea, él es el líder de su hogar. Y él se encarga de proveer para su familia económicamente, pero espiritualmente no hace nada. Hombres aquí escuchando. O sea, su mayor responsabilidad no es proveer económicamente. Primero es proveer espiritualmente para tu familia. Y hasta yo tiro algo aquí extra también para decirlo. Para los hombres solteros que están buscando esa mujer de Dios y están perdiendo paciencia y dicen, ay, Dios, es que Dios no me ha dado mi mujer, ¿verdad? O sea, hazte la pregunta en este momento. Dice, hay que ser honesto, responde honestamente. ¿Tú estás siguiendo la dirección de Dios en tu vida, en tu propia vida? Porque si honestamente la respuesta es no, ¿cómo entonces vas a saber cómo guiar o enseñar a una mujer o una familia a seguir a Dios? Tienes que cambiar tú mismo primero. Hay que admitir eso, porque cuando experimentamos dificultades, debemos esperar la dirección de Dios y aprender a seguir su dirección. De ahí, cuando experimentamos dificultades, debemos decidir no conformarnos con menos que lo mejor. Lo digo una vez más, decidir no conformarnos con menos que lo mejor. Miramos ahora, hemos llegado al versículo 2. ¿Okay? El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Naomi. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efraiteos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Otra vez, por favor, trata de ponerte en los zapatos de la gente escuchando esta historia en aquel día por primera vez, porque al leer esta parte, te los prometo, que ellos hubieran hecho una de esos, como, se hubieran asustado incluso de escuchar esta parte de la historia, al escuchar que Elimelech, este hombre, llevó a su familia a Moab, ¿ok? Porque les dije, Belén significa casa de pan, pero Moab significa cubo de basura o cubeta de basura. Los moabitas eran un tribu descendiente de un hombre llamado Moab, ¿ok? Y Moab realmente era hijo de Lot, si se recuerdan de Lot, sobrino de Abraham. Pero Moab nació debido a una relación de incesto con su hija mayor. O sea, Lot se acostó con su hija y nació Moab, ¿ok? Y de ahí vienen los moabitas, estas personas. Y cuando los israelitas, hasta ellos andaban en el desierto por los 40 años, cuando ellos iban a pasar por Moab, los moabitas no les dejaban pasar. Había división entre ellos, ¿ok? Eran enemigos, ¿ok? Pero no solo eso, no termina ahí. Hasta escucha lo que dice el Antiguo Testamento en Números 25. Dice,
hablando de un momento entre la vida de los israelitas y moabitas. Dice la palabra, mientras los israelitas acampaban cerca de Moab, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Horrible, ¿verdad? Pero no solo eso, Dios en ese tiempo, el castigo era de que después que murieron 24,000 personas debido a ese pecado, esa decisión de esas personas. Entonces cuando un israelita escucha de que alguien se fue a propósito a vivir en Moab, están como pensando, ¿está loco? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué va ahí? Entonces hay que saber eso. Entonces el hecho de que Elimelech, este padre judío, al enfrentar esa dificultad de no tener comida, no esperó la dirección de Dios y no solo huyó de sus problemas, llevó a su familia a Moab. O sea, Elimelech es un ejemplo de cómo las personas a menudo se conforman con menos que lo mejor de Dios cuando se trata de sus amistades, relaciones comprometidas, trabajos, valores familiares, etc. O sea, en todos los aspectos de sus vidas. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Digamos que una persona tiene la dificultad de la soledad. O sea, está luchando con eso. Es una dificultad en su vida. Pero en vez de esperar a la dirección de Dios, esa persona se conforme con menos que lo mejor y entran en una relación tóxica, una relación con alguien que no es cristiano y luego tiene un montón de problemas. ¿Verdad? Porque están decidiendo de conformarse. No solo eso, les doy otro ejemplo. O como vemos este padre aquí en esta historia, piensen en esto. Al enfrentar una dificultad financiera, lo cual muchos están pasando ahorita, ¿verdad? Lo sabemos. Pero este padre, al enfrentar una situación difícil de finanzas, en vez de esperar la dirección de Dios, él decide mover a su familia de la comunidad de Dios, lejos de la comunidad de Dios, y conformarse con menos que lo mejor. Y veremos que no solo afecta a él, que hasta va a afectar a sus hijos también. Porque Elimelech decidió de liderar y guiar a su familia de su propia manera. Y no según el plan de Dios. ¿Y saben qué? Lo interesante para mí es que el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Pero él no vivía como si Dios fuera su rey. Elimelech, él era su rey. Él era su propio rey. Él hacía lo que a él le parecía bueno. Pero lejos de Dios, separados de Dios, nosotros, Elimelech, y ni nosotros podemos hacer algo bueno. No podemos hacer nada bueno. Alejarnos de Dios, incluso alejarnos de la iglesia en tiempos de dificultad, siempre nos van a traer problemas. Piénsalo ahora, en esta pandemia. Muchos padres han decidido de que la iglesia en persona o la iglesia incluso virtual es opcional. O sea, no es tan importante ahorita. Pero les voy a decir, para los padres que enseñan a sus hijos que la iglesia es opcional, no deben sorprenderse que cuando ellos sean grandes los hijos piensen que la iglesia es innecesaria. Entonces, cuando no esperamos la dirección de Dios y nos conformamos con menos que lo mejor, tenemos que saber también que cuando experimentamos dificultades, debemos decidir no culpar a Dios. Porque al no esperar su dirección y al hacer lo que a nosotros parece ser bueno y hacer todas esas cosas, no podemos culpar a Dios. Porque mira lo que pasa en la historia. Elimelech, Naomi y sus 2 hijos, en el versículo 2, termina diciendo que se establecieron en Moab, ¿verdad? De ahí, mira lo que dice el versículo 3. Tiempo después, murió Elimelech. Ahí viene. Y no solo eso. Y Naomi quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, lo cual, piénsalo, la reputación de moabitas, cuando los escucharon, los judíos escuchando esa historia, estaban like, ¿what? No solo se establecieron ahí, pero hasta se casaron con mujeres, así. No, ¿cómo? Entonces de ahí dice, uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth, que viene Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Naomi quedó sola,
sin sus 2 hijos y sin su esposo. Hay tanto que decir aquí. Primero solo voy a decir lo más obvio. ¿Por qué decidieron en el inicio de la historia de huir de Belén? ¿Por qué? Porque no había comida, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no querían morir. ¿Y qué pasó? Murieron, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí a Naomi, que ha perdido a su esposo, ha perdido a sus 2 hijos, y ahora está con 2 nueras moabitas. Imagínense a ella sentada en su casa el día que su último hijo murió, y ella mira alrededor, la que está sentada en su casa con 2 mujeres moabitas. O sea, como que dio un giro a su vida. Ha perdido absolutamente todo. Ha perdido su seguridad. Ha perdido su provisión. Y no solo eso, las 2 nueras en los 10 años con sus hijos no han dado nietos. Y eso es lo peor. O sea, Naomi ha tocado el fondo más bajo que es posible tocar en la comunidad, en la cultura judía. No tuvieron hijos, ella no tiene nietos. O sea, Naomi literalmente no tiene nada, no tiene futuro, no tiene identidad. Su nombre, su linaje, su legado va a morir y desaparecer con ella. ¿Puede imaginarse cómo se siente eso? Ese es el dolor más profundo que uno puede experimentar. Y les digo, solo hemos leído 5 versículos de este libro. Y algo que no les dije ahí cuando dice la palabra, lo que leí ahorita, que entonces Naomi quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposa. En la traducción original no dice el nombre de Naomi ahí. No dice Naomi se quedó sola. Solo dice la mujer se quedó sola. Hasta el autor quita su nombre. Porque ahora ella no tiene identidad, no tiene nada. No tiene nietos. Toda su vida va a terminar con ella cuando ella respira por última vez. Eso es como la profundidad de los que estaban leyendo y escuchando esa historia por primera vez. Se sintieron like, man, no hay fondo más bajo que uno puede tocar. Y solo piensa en esto. Naomi estaba así, ¿verdad? Y estaba así porque ella siguió la dirección de su esposo. Eso nos hace ver que nuestras malas decisiones y muchas veces las malas decisiones de otras personas traen consecuencias. Pero aquí hay algo clave. Aunque Naomi estaba sufriendo las consecuencias por las acciones de su esposo, ella nunca culpó a Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer en medio de nuestras dificultades. Y ahí llegamos al último punto. Cuando experimentamos dificultades, debemos siempre esperar la intervención de Dios. Estando en Moab, dice versículo 6. Piensen cómo estaba Naomi, solita, sus nueras, pero sabiendo que mi linaje termina conmigo. Ya no tengo hijos, ya no tengo nietos, no hay nada. Dice la palabra, estando en Moab, Naomi se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá a volver a darle buenas cosechas. Solo quiero decir algo ahí. Moab era como unos 50 millas de Belén. ¿Okay? Entonces, para nosotros no tan lejos, pero para alguien caminando y más una señora era lejos. Y no es como que había periódico o internet o en su celular, y no. Yo trato de imaginarme cómo se enteró Naomi de lo que había pasado en Belén, que la comida había llegado otra vez. Tal vez ella estaba ahí como las viudas que vivían en aquellos días, tratando de encontrar algo de comer en la calle o algo en el suelo o algo, y tal vez escuchó personas caminando diciendo, hey, fíjate que llegó comida otra vez a Belén. Puede imaginar ese momento y cómo se sentía Naomi al escuchar eso. De ahí dice la palabra que entonces Naomi y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que les llevaría de regreso a Judá. Ok. Naomi, aunque había perdido todo, hasta su identidad. Hay que saber que las viudas, y más en lugares como Moab, ellas se morían a la calle. O sea, ahí no común de no ver a alguien tirado ahí, una viuda en la calle muerta, porque no tenía a quien cuidarla, ¿verdad? Y ella estaba como cayendo en la realidad de que eso iba a ser su vida, ¿verdad? Y de ahí ella escucha. Se enteró de que había comido otra vez en Belén. La intervención de Dios. Ahí está, en un instante. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta,
Hemos hablado de los primeros 7 versículos de este libro. Hemos pasado por lo menos 10 años, ¿verdad?, de la historia, con Elimelech muriendo, después sus hijos se casan y ellos se mueren 10 años después. Hemos visto 3 funerales en esta historia, los primeros 7 versículos, y no sé si han dado cuenta, pero hasta este momento nadie ha hablado en la historia. No hay récord de alguien hablando todavía. No hemos leído ni una palabra de los personajes de la historia, pero ahora Naomi va a hablar. Y si pueden, como les dije al principio, de estar en los zapatos de las personas escuchando esa historia, sintiendo cada emoción y todo, sabiendo que ahora ella va a hablar y las palabras que ella va a decir son profundas y van a impactar a nuestras vidas. Pero tendrás que venir el otro domingo porque vamos a terminar aquí. Entonces, pensando en lo que hemos hablado hoy, les digo, nuestras dificultades en la vida no nos tienen que hacer sentir obligados incluso de tomar decisiones equivocadas. A veces nos sentimos así, como que hasta tenemos una excusa: estoy pasando por tiempo difícil, ay, me equivoqué. No, no tenemos que vivir así. No tenemos que tomar decisiones equivocadas hasta cuando estemos en medio de las peores situaciones. Entonces quiero hacerles algunas preguntas para terminar hoy. Y les repito, si quieres sacar el mayor provecho de esta serie, aprender lo más que puedes, aplicarla a tu vida, no solo hay que escuchar la primera prédica, porque yo sé, después de escuchar eso estás deprimido saliendo aquí, es triste, pero vienen muchas cosas en esta historia. Pero para terminar hoy solo quiero hacerles algunas preguntas, pensando en lo que hemos hablado. ¿Estás tratando de vivir tu vida encargándote de tus propios problemas y dificultades en tus propias fuerzas, sin esperar a Dios, sin seguir su dirección? Te sientes como que no hay salida y estás como viendo todos lados y qué hacer, sin como pararte y enfocarte y hablar con Dios y ver cuál es la decisión y las decisiones que Él quiere que tomes. Piensa en esto, porque yo sé que hay personas aquí escuchando que están en eso. O tal vez al hablar de los hombres, siendo los líderes de los hogares. O sea, les pregunto, hombres que están aquí, que están escuchando, o sea, ¿de verdad estás siendo el líder de tu hogar que debes ser? ¿Estás acercando tu familia a Dios o alejando tu familia a Dios? ¿Estás más preocupado de proveer económicamente o espiritualmente? Hay que hacer esas preguntas. Porque hay que saber que tus decisiones equivocadas van a afectar a tus hijos. Pero Dios no quiere eso para ti. Él te ofrece su guianza, su dirección. Solo hay que buscarlo y esperarlo. O tal vez esta pregunta te toca. ¿En cuál área de tu vida no has esperado la dirección de Dios? ¿Dónde te has conformado con menos de lo mejor? ¿Estás culpando a Dios por algo en tu vida? Tal vez tú no esperaste la dirección de Dios, entraste en una situación conformándote con lo menos, pero vives culpando a Dios por la situación actual en que estás. Hoy te confronto con la verdad de que eso no es una opción. No puedes hacer eso. Pero no estás solo, no estás sin esperanza. Porque en tu dificultad, te pregunto, la última pregunta: ¿aún estás esperando la intervención de Dios o te has dado por vencido? Tal vez llevas mucho tiempo en la situación que estás y ya has perdido toda la esperanza. Piensa en Naomi, una mujer que había tocado el fondo más bajo y un día de la nada, ni sabemos exactamente cómo, se enteró de la intervención de Dios. Dios puede cambiar todo en un instante. Entonces, cierre sus ojos ahí donde están, inclinen sus rostros. ¿Estás esperando la guianza de Dios, su dirección, o estás apurándote a tomar tus decisiones para salir de tus dificultades, de tus propias fuerzas? Hay que esperar la dirección de Dios. O tal vez por no esperar, estás conformándote con menos de lo que Dios tiene para ti. Tal vez estás en una relación que no debes estar. Sencillo lo digo. Tal vez estás en eso.
Tal vez tú eres cristiano y tú sabes que la persona con quien estás no debes estar con esa persona. Pero porque no quieres estar solo, estás en esa situación. No tiene que ser así. Tienes que tomar la decisión correcta de esperar la dirección de Dios y decidir no conformarte con menos de lo mejor. Y ahí te pregunto, ahí con tus ojos cerrados, y tal vez es la pregunta más difícil: ¿has estado viviendo culpando a Dios por la situación en que estás? Porque te digo, no puedes hacer eso. Y de ahí te digo, tienes que esperar la intervención de Dios, porque puede cambiar en un instante. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te doy todas las gracias por tu palabra, por esta historia que apenas estamos empezando a estudiar. Solo hemos visto 7 versículos, nos quedan mucho más, 5 semanas más de este estudio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes a las personas, Padre, que ahorita hasta desean y tienen el deseo de querer estar comprometidos, de escuchar a cada mensaje, de estar en los servicios, en persona o virtualmente, porque puede ayudarles en sus vidas. Padre, yo te pido que las ayudes a cumplir con eso. Y de ahí yo te pido, Padre, por las personas que han estado escuchando hoy, algo les tocó, tu Espíritu Santo les habló de una manera a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que ellos sepan que tu intervención puede venir en cualquier momento. Solo tienen que esperar tu ayuda, no conformarse con menos, no culparte, solo esperar tu ayuda y tu intervención, porque puede venir en cualquier momento. Eso es todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, en esta semana para volver a estar aquí el otro domingo y seguir estudiando este libro de Ruth. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido una bendición para su vida. Les despido con paz y bendiciones. El Señor siempre tiene una palabra para sus hijos. ¿Qué te pareció el mensaje de hoy, Juan Fernando? Me pareció un mensaje muy bueno, buenísimo, y me impactó mucho a mí. Espero te haya impactado a ti también. Y si es así, te invito a que te quedes a escuchar estos anuncios que son para ti. Nadie puede soportar los problemas y luchas de la vida solo. Necesitas un grupo de personas en tu vida que oren por ti y que te ayuden a conocer más de Dios. Encontrarás estas personas en un grupo de vida. Haz la decisión hoy de unirte a un grupo. Te estamos esperando. ¿Sabías que todas las prédicas y enseñanzas de Iglesia Celebration están en iTunes y Spotify? Búscala como Iglesia Celebration Podcast y ahí encontrarás muchos temas de interés para ti. ¿Tienes una petición de oración? Nuestra familia espiritual de Iglesia Celebration quiere apoyarte en oración. Queremos ayudarte a llevar las cargas. No estás solo. Déjanos saber cómo podemos orar por ti. Gracias a todos por su apoyo financiero. La misión de nuestra iglesia es apoyar a los necesitados que nos rodean y alrededor del mundo. Si deseas, puedes ayudar en este momento haciéndolo utilizando el enlace, el código o la dirección que está en la pantalla.